semana se desató toda una polémica entre el Ministerio de Salud y Espacio Público, luego de que este think tank hablara de una positividad artificial en la toma de los PCR. Queremos ahondar en esta controversia. Tenemos a esta hora la comunicación con el presidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardo. Muchas gracias por el contacto. ¿Qué tal, Diego? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien interesados en poder explicar e irnos al detalle de toda esta polémica, controversia que se ha generado y también la molestia. No habíamos visto tan enojado al ministro Enrique París. Y me voy a ir a la frase porque lo que estaba en el último informe de Espacio Público, en uno de los extractos que generó esta situación de enfado, podríamos decir, por parte de la autoridad, es que se plantea que los valores que se están reportando semana a semana recientemente en relación a esta positividad podrían ser artificialmente bajos, puesto que existen incentivos para poder hacer test a personas con baja probabilidad de estar infectados. La palabra incentivo fue lo que podríamos decir, incendió la pradera, ¿no? ¿A qué se refiere Espacio Público al hablar de incentivos y de hacer un testeo que artificialmente quiere dar cuenta de una positividad más baja que la real? Mira, lo primero que yo creo que uno tiene que tener en cuenta es que la palabra incentivos es una palabra muy común en las discusiones sobre política pública. La política pública se trata de diseñar herramientas que entreguen los incentivos correctos para que los destinatarios de esas reglas cumplan, ojalá en su mayor medida espontáneamente, con lo que se espera. Entonces, es una palabra muy común. De hecho, cuando el día de ayer el alcalde Claudio Castro, por ponerte un ejemplo, se refería a la decisión de mantener en cuarentena a la comuna de Renca, él dijo que el sistema de evaluación del paso a paso establecía incentivos perversos. Esas son sus palabras textuales, lo dijo en Twitter, que tampoco es una comunidad particularmente académica. O sea, ese es el lenguaje con el que uno normalmente se refiere a las políticas públicas. Por alguna razón, me da la impresión, después de haber escuchado las declaraciones del ministro, que el ministro, cuando el informe dice incentivos, él escucha coima. Porque eso es de alguna manera lo que cuando él pregunta dónde está el dinero que se les pagan a las personas y ese tipo de cosas, esas preguntas retóricas que hacen en la conferencia de prensa, pareciera que cuando uno dice incentivo, él escucha coima, pero ese es un salto lógico que a mí me cuesta explicar. Yo no tengo una posible explicación de por qué él hace ese salto lógico y te digo más. Este mismo argumento, prácticamente con las mismas palabras, también lo habíamos realizado en nuestro informe, y cualquiera lo puede verificar en nuestra página web. Nuestros informes están todos por escrito y publicados en la página web www.espaciopúblico.cl. El informe del 27 de agosto decía más o menos lo mismo, que este informe más o menos con las mismas palabras, y el informe del día de ayer, cuando sale... cuando sale, para darte un ejemplo de que la otra interpretación era la más razonable, entender que los incentivos eran simplemente incentivos y no incentivos que podían interpretarse como coima, un canal de televisión lo tomó y lo incluyó 5 minutos de su noticiero, que eso es bastante tiempo en televisión, a explicar el informe, y lo explicó sin ninguna referencia a ninguno de estos problemas. Así que yo ese salto lógico la verdad que no me lo explico, y supongo que eso es más bien algo que tendrá que explicar el propio ministro, si le parece que tiene que hacerlo. El punto de fondo aquí tiene que ver con lo siguiente. Sí, ¿me quiere hacer una pregunta? Sí, quiero ir también a una precisión más allá de la duda y esta interpretación, podríamos decir, a la cual tú aludes que el ministro habría hecho en el caso de incentivos, de entender que esto era una coima, era prácticamente dinero para que se reportara una cifra más baja de positividad que la que realmente existe. Pero también en el informe ustedes dicen que la estrategia de la búsqueda activa de casos se traduce en ciertas ocasiones en la realización de test en plazas, en terminales y otros lugares públicos donde incluso se encuentran zonas de alta incidencia. La probabilidad de dar con un resultado positivo acá es mucho más baja que, por ejemplo, si uno testeara a los contactos directos, estrechos, a casos ya confirmados de contagio. Y ahí ustedes dicen que hay una intención, también una estrategia y directamente relacionada con el paso a paso. O sea que en el fondo en las comunas... Disculpa que te interrumpa, pero nosotros nunca usamos la palabra intención.
Así Ya, que pero, dudo que diga eso. ya, pero hecha esa aclaración, Tampoco lo explicamos. pero al hablar de una estrategia, ¿a qué se refieren? ¿Perdón? Al hablar de estrategia. Mira, el problema es el siguiente. La búsqueda activa de casos como iniciativa surge a partir de una recomendación del Consejo Asesor. Si tú lees la minuta del Consejo Asesor, que es del 28 de abril, ellos dicen que es recomendable realizar búsqueda activa de casos en poblaciones de riesgo como los choferes de la locomoción colectiva, como los trabajadores de ferias libres, como los dependientes de comercio. Ese tipo de población de riesgo sería donde es recomendable hacer la búsqueda activa de casos. La manera en que se reguló la búsqueda activa de casos, sin embargo, permite bastante interpretación a las autoridades locales. Y las autoridades locales han interpretado esto de manera bien poco uniforme. El ejemplo que te puse recién del alcalde de Recoleta, Sí. Del alcalde de Renca, él hace esta interpretación bastante al pie de la letra de las recomendaciones del Consejo Asesor, pero hay otras autoridades locales que han hecho una interpretación completamente distinta. Te doy un par de ejemplos. El día de ayer, la Municipalidad de San Miguel estaba estableciendo una campaña por Twitter donde llamaba a sus habitantes a concurrir al frontis de la Municipalidad de San Miguel para practicarse el test, y la única condición que exigía era que la persona no hubiera sido testeada antes y no fuera contacto estrecho y llevara su carnet de identidad. Solamente esas tres condiciones, lo cual, como ves, no tiene nada que ver con lo que serían las recomendaciones del Consejo Asesor. Y esa es la interpretación que ellos han hecho del programa de la búsqueda activa de casos. Algo muy similar, pese a que hoy día el alcalde Sari, en declaraciones del diario La Segunda, dice que ellos utilizaban un mapa de calor. Si tú te metes a la cuenta de Twitter del consultorio de Ñuñoa, puedes ver que el día martes hicieron una campaña por Twitter muy similar a la de la Municipalidad de San Miguel, donde sin ninguna referencia a mapas de calor ni nada semejante, llaman a sus ciudadanos a concurrir al consultorio siempre y cuando no hayan sido contacto estrecho y no hayan tenido un contacto antes. Todo esto es información pública, son las cuentas de Twitter del consultorio de San Miguel y del consultorio de Ñuñoa. Sí. Esa diferencia en la interpretación es problemática, ¿sí? Porque cuando tú utilizas el mismo número para comparar dos realidades que son tan distintas, estás comparando peras con manzanas. Porque en el segundo caso, si tú tienes si tú testeas aleatoriamente en una plaza o haces una campaña en Twitter para que la gente que quiera vaya a hacerse estos test PCR, la probabilidad que tienes de encontrar un caso es muchísimo más baja que si sigues el ejemplo de Renca y vas a testear a las personas que atienden en una feria libre o que son dependientes en un comercio. Entonces tú estás comparando una estrategia que de alguna manera sigue al pie de la letra las observaciones del Consejo Asesor con otra que lo interpretó de una manera muy libre, que interpreta buscar contactos como hacer una campaña en Twitter. Entonces tú estás comparando peras con manzanas y eso es un error. Eso es un error y ese es el problema de fondo, yo creo, que nosotros estamos intentando visibilizar, porque la positividad es un indicador muy importante a la hora de comunicarle el riesgo a la ciudadanía. Y en el fondo ahí también ustedes hacen un cuestionamiento, o más bien una alerta de cómo se está aterrizando este protocolo, que es lo que estabas explicando tú, que puede ser bien técnico, pero es bien decidor, porque lo que está de fondo es decir que la positividad que estamos teniendo y estamos informando, y que influye además también en el plan paso a paso. O sea, si una comuna sale o no tiene que ver con esto, no estaría siendo del todo adecuada y tendríamos cifras bajas cuando efectivamente si hiciéramos un cambio en esa búsqueda de los casos, la positividad sería más alta, ¿no? Al hablar también de esta búsqueda de habitualidad, ¿no? Mira, te lo pongo en los siguientes términos. La positividad, yo creo que a esta altura la gente ya está acostumbrada a escuchar la palabra positividad, que es básicamente la fracción o porcentaje de casos positivos respecto del total de test practicados en un territorio y periodo determinado. Entonces,
Esta incluye dos cosas, incluye la manera en que habitualmente se testeaba desde el principio de la epidemia y esta otra manera que empezó en agosto de búsqueda activa de casos. Entonces, la positividad reúne estas dos cosas, pero en el informe epidemiológico uno la puede desagregar. Entonces, si uno mira las cifras regionales, por ejemplo, de hoy, de positividad para las regiones de Tarapacá y de Biobío, tú te encuentras con que la región de Tarapacá tendría un 7% de positividad, 6% de positividad, y la región de Biobío un 7% de positividad. Tú dices, son, digamos, situaciones comparables. Pero ¿qué pasa si a eso tú le restas o le quitas, digamos, el efecto que tiene la búsqueda activa de casos? Entonces resulta que si tú le quitas la búsqueda activa de casos y te quedas solamente con la positividad habitual que utilizábamos con las estrategias de testeo de antes de agosto, entonces resulta que Tarapacá en verdad tendría un 18% de positividad y Biobío un 8% de positividad. Esas dos situaciones ya no son comparables. De nuevo, esperas con manzana, porque la diferencia de un 10% de positividad es una diferencia enorme. La gente tiene que tener en cuenta que el plan del paso a paso empieza cuando uno de los umbrales que tiene es un 10% de positividad. Sí. Entonces, si tú estás debajo de un 10% de positividad, es una de las condiciones para empezar con el plan paso a paso. Entonces, lo que te muestra este ejercicio es que la situación de Tarapacá estaría muy lejos del umbral, mientras que la situación de Biobío no varía mucho. ¿Sí? Esas dos realidades son completamente distintas. Entonces, el problema es que tu comunicación a la ciudadanía respecto de la situación de la enfermedad se confunde porque estás comparando peras con manzanas. Y eso no es menor, pensando en que el próximo lunes gran parte de la región metropolitana, por ejemplo, va a estar desconfinada con la salvedad solamente de 2 comunas. Estamos también atentos a lo que puede ocurrir post-18, que sabemos que puede haber significado un aumento de los casos. Pero quisiera preguntarte, ¿en qué pie están ahora también las relaciones con el Ministerio de Salud, dada esta diferencia? Porque en algún momento vimos también una cierta disposición del ministro de escucharlos, de incorporarlos, y frente a esta duda, si la positividad que se está informando es realmente la más adecuada, o estos métodos, lo que estábamos hablando anteriormente, ¿está esa recepción al mensaje y esta crítica más allá de la controversia? Sí, mira, déjame volver solo un punto sobre lo que tú estabas diciendo antes para evitar cualquier posible malinterpretación más adelante. A mí no me cabe ninguna duda que las decisiones sobre cómo avanzar el plan paso a paso por parte de la autoridad sanitaria se realizan considerando un montón de cosas y información muchísimo más precisa y completa que la que nosotros tenemos acceso a partir de información pública. Mi punto aquí es que la manera como se comunica las situaciones a la ciudadanía. Entonces, si tú tomas decisiones sobre qué comunas entran y salen de cuarentena, pero estás hablando de un índice de positividad que no comunica claramente la gravedad de la situación, eso es un problema. Eso es un problema respecto de la manera en que tú le haces ver a la ciudadanía las razones que están sobre las cuales estás tomando tu decisión. Entonces, por eso yo creo que es muy importante este tema, el tema de fondo. Y respecto de nuestras relaciones con el ministro, mira, la verdad que más allá del exabrupto de la conferencia, que a mí en verdad no es, como te digo, no me parece que sea un tema muy importante. Nosotros estamos siempre dispuestos a colaborar con el gobierno en cualquier iniciativa a la cual nos convoquen. Lo hemos hecho tanto con el ministro París como con otros ministros de este gobierno en situaciones anteriores, y lo vamos a seguir estando si él lo estima conveniente. Ahora, para finalizar, en muchos de los análisis hechos a partir de este hecho, de lo ocurrido esta semana, se dice espacio público, el think tank de centro izquierda o ligado a ese sector político. ¿Sientes tú que se ha terminado planteando un punto de crítica que ya no pasa por lo técnico, sino desde dónde se está haciendo ese cuestionamiento al ligar a espacio público a un cierto sector contrario a quienes están en el gobierno en este momento? ¿Y cómo queda también, podríamos decir, el análisis que se debe hacer a la independencia, obviamente, de un centro de estudio o de la institución, cuando finalmente terminamos hablando si es que esta es una crítica técnica o tiene intención política? Sí, mira, yo creo que es muy difícil evaluar la intención de por qué se hacen las cosas, y es mejor evitar esos problemas, porque averiguar las intenciones de por qué, no esta conversación, en todas las conversaciones, entrar a enjuiciar intenciones es muy complicado.
Respecto de espacio público, nuestro propósito, nuestra declaración de principios están todas disponibles en nuestra página web, son completamente transparentes, la gente las puede consultar. Y lo que sí te puedo decir es que aquí el problema de fondo son los criterios con los que se hace la búsqueda activa de casos. Nosotros hemos ofrecido una serie de argumentos de lo que creemos es una oportunidad para hacer mejor las cosas. Esa es la idea de fondo y hay una serie de argumentos detrás de eso y a su vez también hemos sido transparentes en la evidencia que utilizamos para respaldarlo. Esa idea no gana ni pierde nada con la identidad de la persona que la emite. Entonces, si tú quieres, podemos discutir sobre las inclinaciones políticas, pero creo que el mensaje no gana ni pierde ni recibe nada si tú tratas de ver de quién emite. Mi impresión es que en un proceso, además, estamos en una sociedad tan polarizada, y donde cuesta tanto ponerse de acuerdo, que yo creo que es mejor hacer un esfuerzo todos juntos por conversar más sobre los mensajes y menos sobre los emisores y los receptores de los mensajes. Hablemos sobre el mensaje, hablemos sobre la idea de fondo, hablemos sobre la evidencia que lo respalda. Eso es mucho más sencillo, ponerse de acuerdo entre las personas y lograr puntos de acuerdo cuando uno habla sobre los mensajes y no tanto sobre las personas que lo emiten o que lo reciben. Claro, sobre todo en un contexto de pandemia donde obviamente hay un desafío común que es poder abordar esto de la mejor forma. Muchísimas gracias, Diego Pardo, por esta conversación. Que estés muy bien, buenas tardes. Gracias a ustedes.